Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Ramón, ¿me escucha? Perfecto. ¿Cómo se encuentran? ¿Quién más me acompaña? ¿Está Ramón? ¿A quién más tengo conmigo? Creo que somos usted y yo, Ramón. Y la unidad, la universidad. Hola, Josué. José, ¿está usted ahí? Muy bien. Pues mucho gusto en saludarlo, Ramón. Mucho gusto en conocerlo. Me alegra mucho que me acompañe. Siempre es más agradable hacer de esto un diálogo y no un monólogo, ¿no? En los monólogos no soy muy buena, así que me gustan más los diálogos. Le agradezco que me acompañe y pues vamos a dar inicio, mi estimado Ramón, vamos a dar inicio a una asignatura que es muy importante para una profesión como la nuestra, que es precisamente el derecho, ¿no? Y nuestra asignatura se denomina. ¿Cómo se denomina, Ramón? A ver, sabe a lo que viene. ¿Cómo se denomina nuestra asignatura? ¿A quién tengo en el teléfono? Exacto, argumentación e interpretación jurídica. Esta asignatura, Ramón, es una asignatura transversal para todas las áreas del conocimiento, para todas las áreas del derecho. Es una asignatura que va usted a utilizar en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho mercantil, en el laboral, en el agrario, en el constitucional, en el administrativo, en cualquier área del derecho. Usted va a necesitar de la argumentación y de la interpretación. Esto, por tanto, es muy importante que identifiquen las principales maneras, las principales formas que tenemos nosotros como abogados, ya sea usted litigante, sea usted parte del servicio público, sea usted parte de los operadores de los mecanismos de justicia en el país. Cómo utilizar de manera correcta y adecuada nuestros argumentos, nuestras razones de peso para justificar una pretensión, para justificar una resolución, para justificar una toma de decisiones en un punto y en un momento determinado, ¿no? Por tanto, la asignatura, reitero, es transversal porque la va a utilizar usted, toda la información que usted va a encontrar en esta asignatura, Ramón, la va a poder utilizar en todas las áreas del conocimiento. Eh, Manuel Atienza, que es uno de los filósofos contemporáneos, afirma que el derecho es argumentación. Y a mí me gusta esta definición, fíjese, es una definición tan breve, tan corta, y muchas veces nos rompemos la cabeza tratando de definir y qué es el derecho, ¿no? Y decimos que es un conjunto de normas jurídicas que nos sirven para regular la vida social. Pero Atienza dice, no, el derecho es argumentación. ¿Y qué significa argumentar? ¿Qué idea tienen de la argumentación? A ver, los escucho. Los leo. ¿Qué significará argumentar? Debatir un tema, me dice Ramón. Ramón, no solamente es debatir, ¿eh? Sí, cuando debatimos, argumentamos, exactamente, pero también cuando yo solicito hago alguna petición a una autoridad, yo tengo que argumentar el por qué le pido algo.
Me explico, si yo soy autoridad, yo tengo que argumentar el porqué de mi toma de decisión, por qué mi acto de autoridad. Si yo soy un resolutor, un juez, yo tengo que argumentar al efecto de justificar mi determinación. Entonces, en relación a esto, ¿qué significa argumentar? Argumentar no solo es debatir, en el debate usamos la argumentación, pero ¿qué significa argumentar? Y fíjese, para cualquier pretensión, el derecho nos dice, tienes que justificar, argumentar y justificar, ¿no? Motivar y fundamentar, nos dice el derecho. Tenemos que motivar y tenemos que fundamentar. Motivamos que el acto de autoridad, motivamos nuestra solicitud, motivamos nuestra toma de determinaciones y fundamentamos en qué, conforme a la norma jurídica, conforme al derecho. Fíjese, aquí le estoy dando una pista, Ramón. Argumentar significa motivar. ¿Y motivar qué es? Motivar, Ramón, significa dar razones de peso. Dar razones de peso. Eso es argumentar. Dar razones de peso. Y si usted se da cuenta, Ramón, nosotros argumentamos siempre. Consciente o inconscientemente estamos argumentando. Estamos dando razones de por qué hicimos esto, por qué vamos a hacer aquello, por qué no voy a hacer aquello. Estamos dando razones de peso, ¿no? Y generalmente en un debate, como usted lo establece, en un debate, cuando se queda solamente en el argumento, ¿quién gana, Ramón? En un debate, cuando se queda el debate solo en el argumento, ¿quién gana? Quien da mayores razones de peso. ¿Me explico? Quien a través de su argumento logra impactar, exacto. Porque fíjense, cuando nosotros damos razones de peso, Ramón, tenemos una pretensión. Una pretensión. La primera, Ramón, es persuadir. ¿Y qué significa persuadir? Si yo en ese momento me pongo a hablar con usted y le digo, ¿sabe qué, Ramón? Yo creo que usted debería de cambiar de profesión, de dejar el derecho, buscarse otra profesión que le deje mayor recurso económico, porque estamos en una sociedad muy competitiva y necesitamos encontrar aquellas profesiones que nos lleven más rápido a la cima del éxito económico. Le estoy dando razones de peso. No, le estoy dando razones que para mí son importantes. ¿Y qué pretendo con eso? Persuadirlo, ¿no? Pretendo persuadirlo. Entonces, ¿qué implica la persuasión? Implica, mi estimado Ramón, ganar adeptos, sumar adeptos a mi forma de pensar. Yo quiero que usted piense como yo y por tanto actúe en razón a lo que yo le estoy transmitiendo. ¿Sabe? ¿Se da cuenta? Hay una ciencia que muchos doctrinarios no lo quieren denominar como tal, como ciencia, y que le denominan más bien un arte. Se le llama retórica, estimado Ramón, retórica. ¿Ha escuchado usted hablar de esta?
No mucho. ¿Tiene alguna idea, alguna representación mental, algo que le diga esto es retórica o para esto no sirve la retórica? Ajá. En las actividades que van ustedes a ver en las siguientes semanas, Ramón, yo les puse ahí algunas actividades relacionadas con lo que pasó en la Alemania nazi. Sí, tener un mejor uso del lenguaje, sí. Utilizar el lenguaje de manera apropiada, pero también adornar el lenguaje, mi estimado Ramón. Que ese lenguaje que estemos utilizando, esa expresión que estemos utilizando, tenga un impacto en nuestro interlocutor, ¿no? Que podamos llegar a nuestro interlocutor de la mejor manera. A lo mejor mi argumento no es correcto, pero lo dije también y lo dije en una forma tan estética y también estructurada que logré el propósito que estábamos hablando sobre la retórica y les comentaba que algunas de las actividades que van ustedes a desarrollar en las siguientes semanas tienen que ver con lo que pasó en la Alemania nazi, en el holocausto nazi. ¿Han escuchado de esto? Sí, ok. Pues Hitler utilizó muchísimo la retórica para poder llegar hacia donde él quería llegar su mensaje, ¿no? Tan lo logró que prácticamente el pueblo alemán, casi en su totalidad, se puso a su disposición, ¿no? Y logró, tuvo tal impacto que prácticamente, fíjense, mucho del pueblo alemán no tenía ni siquiera idea de lo que estaba haciendo este hombre con la población judía, ¿no? De hecho, cuando llegan los aliados y logran someter al ejército nazi, mucha de la gente alemana no sabía de los campos de concentración, idea errada. De hecho, Hitler tenía digamos, un grupo de propaganda nazi que lo que hacía era darle a conocer a la población alemana una historia completamente distinta a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Les hacía saber a su población que esos campos de concentración eran campos, ¿sí? Donde la gente judía trabajaba, pero les hacía ver que vivían en casas, en familias, que tenían una vida ordinaria, pero que estaban segregados, ¿no? Simple y sencillamente, pero nunca, o mucha gente no logró saber que lo que hacían prácticamente era exterminar personas, ¿no? Por eso mucha gente hoy día dice, es que lo que dicen nunca pasó, acá en Alemania nunca ocurrió, porque nunca vieron esa parte por sí mismos. Cuando llegan los aliados, lo que hacen es llevar a gente de la población civil a los campos de concentración, darles pala y pico para que desenterraran los cuerpos y que por sí mismos se dieran cuenta de lo que habían hecho con la población judía, ¿no? Y de esta manera hubo gente que supo, se dio cuenta de las barbaridades que se hacían en esa época, ¿no? Pues yo lo que quiero y mi pretensión en las actividades que van a tener ustedes es que adviertan cómo es que Hitler utilizó precisamente la retórica, la argumentación para sumar adeptos, para lograr incidir en la voluntad del pueblo alemán a que lo siguieran y a que creyeran completamente en él. No solamente van a ver ustedes la fuerza del argumento, sino también la fuerza del lenguaje corporal de este. De hecho, dicen que él pasaba horas enteras ensayando frente a un espejo las gesticulaciones y los ademanes que iba a hacer frente a la multitud para lograr tener un mayor impacto, ¿no?
Entonces, en esta semana se van a introducir, David y Ramón, a lo que es la argumentación, a lo que es la retórica, a lo que es la oratoria, y van a empezar a comprender cómo es que podemos nosotros estructurar de la mejor manera nuestros argumentos para tener un impacto mucho más fuerte en cualquiera de los ámbitos de la profesión en la que nos movamos. Yo les pregunto, David y Ramón, ¿ustedes son litigantes, son servidores públicos, trabajan en algún tribunal? ¿Qué hacen? Cuéntenme. Bueno, yo soy contador público. Ah, contador. Sí, yo trabajo en una oficina. ¿Y está estudiando Derecho, David? Estudio Derecho, así es. Sí. ¿Me escucha? Estudio Derecho. ¿No escucha? Ok. ¿Y cuál es su idea, David? Mande. Bueno, yo, mi idea de estudiar el Derecho Se es... corta. Mande. Se corta. A ver, Se ¿y corta ahora? un poco, pero ya empiezo a escucharlo mejor. Adelante. Le digo Sí. la idea de estudiar Derecho, me pregunta que... Bueno, es como complemento de mi Adelante. carrera. Es como complemento de mi carrera. Yo soy contador público y como que necesitamos contadores para conocer el ámbito de la abogacía, pues, porque es como complemento de dos carreras, porque hay muchos problemas laborales, fiscales y mercantiles dentro de las empresas, entonces Sí. por eso yo estudié esta carrera, para apoyarme en lo que es en esta materia. ¿Me escuchó? Ok. ¿Y le ha gustado? Sí, le ha gustado, David. Sí, no, me encanta la carrera. Creo que son una de las dos, Fíjese que... Ajá. contabilidad y derecho van pegadas. Sí, cómo no. De hecho, qué curioso, ¿no? Son dos carreras, digamos, un tanto diferentes porque la contabilidad está más cercana a las matemáticas, ¿no? Y el derecho, pues, al área de las ciencias sociales. Sin embargo, áreas del derecho como fiscal, mercantil, laboral, pues están muy vinculadas precisamente con el tema de la contabilidad. Entonces, Así es. efectivamente, la unión de estas profesiones es muy buena para esas áreas del conocimiento. Pero fíjese usted, por un lado, en la contabilidad usted maneja números, el conocimiento es muy, muy preciso. Por otro lado, en el derecho usted debe manejar argumentos, mi estimado David. Así es. Argumentos para justificar, argumentos para motivar, argumentos para incidir, argumentos para convencer al juzgador, al tribunal, de ciertas pretensiones. Así es, maestro. Pero esos argumentos tienen que estar de la mano con el derecho. ¿Y qué es el derecho? Pues las normas que se han generado y que regulan la vida en sociedad, ¿no? Que regulan la vida en grupo, en la sociedad. Generalmente entre los abogados y los abogados litigantes, estimado David, quien mayores razones da o mejores razones da es quien tiene mayor fuerza e impacto en el argumento. Hoy día estamos en una transición muy interesante, particularmente en cuanto a la administración y procuración en la administración de justicia, porque los juicios de ser eminentemente escritos hasta hace poco, hoy día están tomando el sesgo de la oralidad. Por eso esta materia, la de argumentación e interpretación jurídica, tiene un impacto muy importante. No solamente se trata de que yo me aprenda la Constitución de la A a la Z, se trata también que yo pueda expresarme de manera correcta, con propiedad, de manera adecuada y con el mayor impacto posible hacia mi auditorio. ¿Me explico? Entonces, esta asignatura tiene un impacto muy, muy, muy positivo y espero que así lo tenga con ustedes. Vamos a hacer algunas actividades en las que ustedes puedan, por ejemplo, ver si su argumentación y la estructuración de las ideas es correcta. Que sepan, por ejemplo, cómo se compone un discurso, cuáles son las partes del discurso, cuáles son los conectores lógicos. Ustedes van a conocer esa parte también, la importancia de una buena redacción, la importancia de la ortografía, la importancia de sabernos expresar con propiedad ante diferentes auditorios. Muy bien, David, le agradezco. Y usted, Ramón, cuéntame.
dónde se mueve, dónde se desempeña. Ah, es estudiante, me dice Ramón. Bueno, pues va a entrar pronto en el ámbito de la profesión, en el ejercicio de la profesión, Ramón, que pues tiene que desarrollar estas habilidades. Fíjese, es muy curioso. La argumentación nos sirve tanto para expresarnos, la expresión verbal de las ideas, como la expresión escrita de las ideas. Hay personas que tienen una habilidad impresionante para redactar, que les puede hacer un periódico en una hora, pero no los pongan a hablar en público porque simple y sencillamente no pueden. Y a la inversa, hay personas que son muy buenos hablando en público, se expresan muy bien, con mucha soltura y demás, pero son pésimos a la hora de redactar. Entonces, para poder demostrar que estamos argumentando de la manera debida, tenemos que hacerlo bien en ambos puntos. ¿Me explico? ¿No? Y esto es simple y sencillamente un desarrollo de habilidades. Un desarrollo de habilidades. Mi mayor consejo, mi mejor consejo, si ustedes quieren expresarse correctamente y con propiedad de manera verbal, lean, por favor. Y lean mucho, no solamente lean derecho, lean ciencia ficción, lean novela, lean literatura, lean lo que ustedes quieran, pero lean, ¿no? Cada vez que leemos estamos sumando palabras nuevas a nuestro vocabulario y estamos sumando también palabras muy técnicas, probablemente algunas otras áreas del conocimiento a nuestro vocabulario. Eso nos amplía muchísimo nuestra capacidad de expresión. Lo mismo pasa en la redacción. Si yo leo mucho, amplío bastante mi vocabulario y lo puedo manifestar al momento de redactar. No saben ustedes si esto es triste. Yo tengo alumnos de maestría y doctorado que he tenido que mandar a muchos de ellos a tomar cursos de ortografía, a tomar cursos de redacción, porque les falla bastante en ese punto. Y es muy importante, un abogado que litiga o cualquier abogado que va a hacer una gestoría en cualquier instancia gubernamental, realza su calidad de profesionista expresándose correctamente y redactando correctamente, ¿no? Por ello es muy importante que le pongan todas las ganas y todas las pilas a esta asignatura para efecto de que se queden con la mejor información posible. Ahora, yo les pregunto, ¿han litigado? ¿En alguna ocasión les ha tocado litigar? A mí no. Como dice yo, veo por los números, estoy en un escritorio por lo regular. ¿Y usted, Ramón, ha litigado? No. Bueno, en algún punto creo que sería muy bueno que lo empezaran a hacer, ¿no? Debo decirles que es muy, muy diferente la realidad a lo que establecen los códigos, desafortunadamente, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con ciertas prácticas administrativas que se arraigan y que se permiten desde dentro de los tribunales, pero que un buen abogado, conociendo el derecho, un buen abogado, argumentando adecuadamente, puede evitar que le afecten esas prácticas o puede poner el dedo a quien realiza esas prácticas. Estoy hablando de prácticas de corrupción, estoy hablando de prácticas dilatorias al acceso de justicia, prácticas de obstáculo al acceso a la justicia de las personas, y un buen abogado con una buena argumentación y con una buena base argumentativa puede echar a la tierra ese tipo de, ¿no? Un buen abogado litigante, imaginen hoy día con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial cuya base es precisamente la oralidad, un buen abogado que no sepa expresarse verbalmente, pues simple y sencillamente podrá saber mucho, pero no podrá trascender. Por eso la importancia de la argumentación. Pues bien, yo les decía, la retórica es una ciencia que posibilita que no solamente me exprese correctamente, sino que vista mi argumento. ¿Qué quiero decir con vestir mi argumento?
que lo exprese de una manera apropiada, acorde a mis oyentes, acordes a la época en que me estoy expresando y por supuesto acorde con la finalidad que tengo para emitir mi argumento, ¿no? La retórica me permite vestir mi argumento para que tenga el mayor impacto posible en quienes me escuchan. ¿De acuerdo? Eso era lo que hacía Hitler. Y ustedes se van a dar cuenta, una de las actividades que yo les voy a pedir y que están ahí ya descritas en las diferentes unidades de la asignatura, es que busquen un argumento, perdón, Un texto de Hitler. ¿Un qué, perdón? Un texto de Hitler, un discurso. Sí, un discurso de Hitler para que lo analicen conforme a las partes del discurso. Y ustedes se van a dar cuenta cómo él acataba esas partes del discurso y lo hacía porque sabía el impacto que tenía el discurso. Yo creo que todos los líderes de los que tenemos mayor memoria, líderes pueden ser políticos, pueden ser sociales, pueden ser de naturaleza económica, pero la gran mayoría de los líderes, positivos y negativos, porque hay liderazgos negativos. La mayoría de los líderes tienen una característica particular, tienen un buen discurso, ¿no? Salvo excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría de los líderes tienen un buen discurso, una buena manera de expresarse y de argumentar. Bueno, esto por un lado, pero por el otro lado, también vamos a ver cómo a través de la interpretación del derecho podemos llegar a complementar el derecho vigente existente. Yo les pregunto a ustedes, esta es una información básica en el área del derecho. ¿Quién crea la norma en nuestro país? Las leyes, ¿no? Ok, a través de la ley se crea la norma, pero ¿quiénes? Personas, ¿quiénes la crean? Pues en lo que son la gente que participa en el gobierno, los tres poderes. Sí, pero ¿quién la crea? Hay uno de esos tres poderes que tiene esa atribución. Ejecutivo, legislativo, judicial. Pues hará el ejecutivo, ¿no? No. No. Quien la crea la norma es el legislativo, el legislador. El legislador. Aquí en Sinaloa tenemos una Cámara de Diputados. Y a nivel federal vivimos en una federación donde convergen diferentes tipos de gobiernos. Tenemos un gobierno federal, tenemos múltiples gobiernos estatales y muchísimos más gobiernos de carácter municipal. Solamente los gobiernos estatales y el gobierno federal pueden crear leyes. Los municipios, por ejemplo, no tienen esa atribución. Pueden crear reglamentos, pero leyes. no leyes. Ajá. La ley es otro tipo de norma. Leyes solamente puede crearlos el poder legislativo. Pero ¿mande? Los diputados y los senadores. Exacto. A nivel local solamente tenemos diputados en las cámaras de diputados. Senadores, cada estado envía senadores para que estén en México en el Congreso de la Unión. Allá hay diputados y hay senadores. Aquí en Sinaloa, en nuestra cámara, solamente tenemos diputados locales. Aquí a nivel Sinaloa se crean leyes. Y a nivel federal, en el Congreso de la Unión, también se crean leyes. A nivel federal se crean leyes federales y a nivel local se crean leyes locales, leyes para Sinaloa solamente. A nivel federal se crean leyes que rigen en todo el país y aquí en Sinaloa solamente se crean leyes que rigen dentro del territorio sinaloense. Pues bien, el legislativo crea las leyes, pero el judicial las interpreta las leyes. ¿Y para qué creen ustedes que sirva la interpretación? ¿Por qué el Poder Judicial interpreta una ley? Si se supone que ya se creó la ley, ya se estableció la ley,
¿Para qué la interpreta el Poder Judicial? A ver, cuéntenme. Pues se la interpreta para que se lleve a cómo está el reglamento o la ley, que se lleve a cómo va cada uno de los artículos. Y el Poder Judicial, pues imagino que es el que sanciona cuando no cumplen alguna de estas normas, lo que es la sociedad. Pues uno las hace, otras las interpreta y otras las sanciona o las supervisa, como quien dice. Ok, pero la interpretación, David y Ramón, la interpretación tiene que ver con explicar qué significa la norma, qué se pretende decir a través de un artículo en particular. Les pongo un ejemplo. Tenemos un artículo constitucional que dice, en los delitos del orden militar en los que se encuentre implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Reitero, en los delitos del orden militar en los que se encuentre implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponde. Esto lo dice el artículo 13 de la Constitución. Esto implica, lo que nos quiere decir la Constitución de una interpretación literal del artículo, implica que en los delitos que se cometan por parte de militares contra civiles, contra las personas, conocerán del caso del conflicto no la autoridad militar, sino las autoridades que juzgan a los civiles. ¿Y cuáles son las autoridades que nos juzgan a nosotros? Si yo, Jenny Bernal, cometo un delito contra usted, Ramón, o contra usted, David, ¿quién conoce a qué autoridad tiene la competencia para conocer del delito cometido de mi parte hacia ustedes? ¿Quién? Las locales, ¿no? Las locales donde, como dices, donde es la competencia. Exacto, y si se trata de un delito local, el Ministerio Público local y el juez local, ¿cierto? Sí. Pues eso es lo que nos dice el artículo de la Constitución, que en aquellos casos donde hubiera un delito cometido por un militar contra un civil, conocerá del delito las autoridades que juzgan a los civiles, que en este caso serían los jueces penales y los ministerios públicos. Bueno, pues por mucho tiempo el Poder Judicial Federal dijo, espérense, no debemos interpretar así el artículo 13 constitucional. En los delitos del orden militar, dice el Poder Judicial, cuando un militar cometa delito contra un civil, conocerá del caso la autoridad militar, no la civil. Es decir, el Poder Judicial le dio una interpretación totalmente diferente a lo que establece la interpretación originaria del legislador. ¿Me explico? El legislador dijo, oye, cuando ocurra un delito que haya sido cometido por un militar, que no lo juzgue el militar, que lo juzgue un civil, el militar. Y el Poder Judicial dijo, no, en los delitos que cometan los militares serán juzgados por militares. Hay un caso que es muy interesante. Es el famoso caso de Rosendo Radilla Pacheco. ¿Han oído algo de esto? Yo no. ¿Han oído el caso de Rosendo Radilla Pacheco? No, no. ¿Han oído ustedes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí. Ok. Ramón, ¿usted ha escuchado de la Corte? Ramón, ¿sigue ahí? Ok. Ha escuchado de la Corte. Ok. ¿Quién me habla un poquito de la Corte? ¿Qué es lo que saben de la Corte? Oh. Sí, David. ¿Para qué me salí? No, está adentro.
Ahí está. ¿Cómo dice? ¿Qué me podrían decir de la Corte? ¿Qué idea tienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues yo me imagino que ha de ser una unión de los países donde apoyan a los civiles en cuanto a lo que son las garantías individuales de las personas. Ok, David, lo voy a corregir. Ya no debe de expresarse con garantías individuales. Ahora tiene que usar derechos humanos para estar acorde con el lenguaje constitucional actual. Okay. Sí, mire, hay en el continente americano, tenemos una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pertenecen a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos no es otra cosa más que la unión de la gran mayoría de los países del continente americano. Esta unión, en un inicio, se pensó como defensa ante posibles ataques bélicos de parte de otros continentes hacia América, ¿no? Entonces, decidieron los países del continente americano unirse para hacer frente común a posibles agresiones por parte de otras naciones, ¿no? Ya ven lo que pasó con Japón, que llegó hasta Pearl Harbor en los Estados Unidos, ¿no? Y pues ya ven lo que ha estado pasando, lo último, pues lo de las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, ya hoy día el nivel de alcance que tienen las armas es muy fuerte y pues estas agrupaciones pues lo que hacen es garantizar que si México está siendo atacado por una nación X, el resto se sumará para apoyarle en el conflicto. Eso se supone, ¿no? Dentro de estos organismos que primero empezaron como un mecanismo de defensa para posibles amenazas extranjeras, posteriormente fueron uniéndose con otros temas que les parecieron de relevancia, y uno de esos temas es el tema de los derechos humanos. ¿Qué idea tienen de los derechos humanos? ¿Qué son para ustedes los derechos humanos? Pues es el apoyo a la ciudadanía, como en el caso de Venezuela. No sé si ahí es un ejemplo de que los países que están afiliados a esta organización apoyaban a los civiles, en este caso en contra del gobierno, en el problema que tiene Venezuela. Entonces ahí los países que están afiliados intervenían o no, quisieron intervenir para apoyar a la ciudadanía, pues en cuanto a sus problemas que tenía ahí de abastecimiento, de medicinas, etcétera, otros problemas ahí. Ok, sí, lo que han hecho es unirse en temas también de derechos humanos. Le decía, los derechos humanos no son otra cosa, David y Ramón, más que esos derechos que nos son inherentes a las personas, que son característicos nuestros. Fíjense, se les consideran derechos universales, porque a pesar de la nacionalidad que yo ostente, yo poseo esos derechos. Es decir, por el simple hecho de ser un ser humano, esos derechos son parte de mi naturaleza y por tanto son oponibles ante cualquier autoridad, no solamente la autoridad mexicana, la francesa o la africana. Toda autoridad tiene que respetar esos derechos. Pues se ha hecho un compromiso a nivel regional, es decir, a nivel continente americano, pero también a nivel universal, a través de la ONU, se ha hecho un compromiso para el respeto de los derechos humanos, ¿no? Después de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, particularmente, que las naciones del mundo pudieron advertir los terribles efectos de la Guerra Mundial y del Holocausto nazi, del asesinato. Se habla arriba de 10 millones de personas asesinadas en los campos de concentración. Se pensó que no era posible dejar en manos de un dirigente nacional la vida y la integridad física de su pueblo, y que era necesario generar controles para que esos dirigentes nacionales, esos presidentes o esos monarcas, según el tipo de gobierno que se tuviera,
pudieran tener límites en el ejercicio del poder, ¿no? Y ese límite se llama derechos humanos. Es decir, que toda autoridad, con independencia de la forma de gobierno, con independencia de cómo llegaron al poder, debe de respetar los derechos humanos de sus pueblos. Fue así que se unieron también la ONU, por ejemplo, David y Ramón, es resultado precisamente de estas guerras mundiales. La ONU dijo, no, tenemos que unirnos, no solamente para defendernos entre nosotros, sino también para establecer reglas a nivel universal, reglas que establezcan límites al ejercicio del poder. No es posible que un dirigente asesine de la noche a la mañana a millones de personas y los demás nos quedemos viendo, ¿no? Hay que poner reglas, y esas reglas se han estado imponiendo a través de lo que conocemos primero como de declaraciones de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 fue un detonante para lo que vino después, que fue el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que se generó a nivel internacional un conjunto de normas jurídicas que no solamente obligan a un país, sino que obligan a todos aquellos países que con voluntad deciden que esa norma les obligue. Fíjense, porque aquí pasa algo bien interesante. Esto es bien interesante. Cuando aquí en México el legislador crea una norma, nosotros los ciudadanos, estemos o no estemos de acuerdo con la ley, la obligatoriedad cae en cascada hacia abajo. Nosotros podemos renegar, patalear, no querer cumplir con la norma, por ejemplo, cuando nos suben impuestos, ¿no? Pero la norma, si es creada bajo un proceso formal de creación y se declara su vigencia, nos obliga. ¿Podremos nosotros acudir al amparo para que no se nos aplique esa norma? ¿Podemos nosotros ejercer o se podrán buscar mecanismos para evitar que la norma se nos aplique? Pero mientras ello pasa, la norma nos obliga. ¿Me explico? Pero a nivel internacional, Ramón y David, las cosas son diferentes. Allá no se trata de que alguien cree la norma y luego nos obligue a todos los países. No, no es así. Para que una norma a nivel internacional obligue a México, por ejemplo, se necesita que México, de manera voluntaria, acepte la obligación que la norma le genera. Han oído de que los tratados internacionales que México suscribe. Sí han escuchado esta expresión, ¿verdad? Que para que un tratado internacional nos obligue, México tiene que suscribir el tratado, tiene que firmar el tratado. Esto es, tiene que expresar su voluntad para que el tratado lo obligue a México. ¿Se dan cuenta? No es la misma, no es la misma fórmula. A nivel interno hay un grupo que crea la norma y nos obliga a todos a esa norma. Estamos o no de acuerdo, nos obliga. Pero a nivel internacional, para que una norma me obligue como país, yo tengo que dar mi voluntad, mi consentimiento para que esa norma me vincule. ¿Han escuchado que a Estados Unidos no se obliga con los tratados internacionales? ¿Han escuchado que Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana popularmente no lo puede obligar? ¿Y saben por qué no lo puede obligar? Porque Estados Unidos no le ha dado autorización a la Corte para que conozca de violaciones a derechos humanos en su país. ¿Por qué nos obliga la Corte Interamericana a nosotros? Porque México le dio competencia, le dio autorización a la Corte para conocer de violaciones de derechos humanos en territorio nacional. Si México hubiera dicho, ¿saben qué? No, Corte, yo no me obligo contigo, no me vinculo, la Corte aquí no tuviera nada que hacer. Pero fue el propio gobierno mexicano quien le abrió las puertas a la Corte Interamericana. ¿Se dan cuenta? Por tanto, para que un tratado internacional o una Corte Internacional me obligue, México tiene que dar autorización para que ello ocurra así.
¿por qué les hablo de esto? Porque el caso que les quiero comentar, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién era Rosendo Radilla Pacheco? Rosendo Radilla Pacheco fue un activista, defensor de derechos humanos en Guerrero. En 1974, de hace 44 años, resulta que él iba con un hijo de 11 años en aquella época, iba creo de Chilpancingo Guerrero a su comunidad, iba en un camión urbano, un camión de pasajeros, y encuentran un retén militar, hacen bajar a todos los varones, y se sube el ejército a verificar que todo estuviera en orden arriba del autobús, y auscultan a los varones allá abajo, no encuentran nada y les permiten seguir. Ellos suben, siguen su viaje. Y pronto encuentran un segundo retén militar. Y en ese segundo retén militar directamente preguntan por Rosendo Radilla Pacheco. En ese entonces, fíjense ustedes, Rosendo Radilla Pacheco tenía 63 años, ya estaba grande el señor. Y dice, yo soy Rosendo Radilla Pacheco, baje, le dicen del autobús, y baja él y baja su niño detrás de él. Entonces, en cuanto bajan, lo esposan y le dicen que está detenido, y él pregunta, oiga, ¿por qué me detiene? Y le dicen, porque compone corridos. Él componía corridos a Lucio Cabañas. Recordarán que en aquel entonces estaba la guerrilla en Guerrero, y uno de los líderes era Lucio Cabañas, precisamente. Y le dice, oiga, pero es que componer corridos no es delito. Le dice, no, le dice el militar, pero mientras tanto ya te amolaste, ¿no? Y lo detienen. Entonces él les pide que por favor dejen ir a su hijo, un niño de 11 años. Gracias a eso, a que dejan ir al niño, el niño le informa a la familia que habían detenido a su padre y que habían sido militares. La familia empieza como loca a buscar por todos lados, en todos los cuarteles militares que había en la época, y en todos lados le negaban la información. Desesperada, después de algunos días sin encontrarlo, interponen denuncia ante el Ministerio Público de la comunidad y el Ministerio Público, en atención, fíjense ustedes, a esa interpretación que realizó el Poder Judicial Federal del artículo 13 que les comentaba, de que cuando se presumiera delito de parte de un militar contra un civil, conocería la autoridad militar. El Ministerio Público local remite por incompetencia el caso al Ministerio Público Militar. ¿Y qué creen que hizo el Ministerio Público Militar? Pues el Ministerio Público Militar nunca encontró pruebas, no encontró ningún mecanismo que le permitiera deducir la existencia de delito contra sus propios compañeros militares, y entonces archiva el caso, ¿no? La familia estuvo dando vueltas por muchos lados buscando justicia. Nunca apareció Rosendo Radilla Pacheco, nunca apareció, y la familia tocó muchas puertas, no encontró justicia en ningún lado, le decían que el caso ya había sido archivado, que no había nada que hacer. Cuando aparece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en los 80, finales de los 80, principios de los 90, plantean el caso, fíjense ustedes, la familia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional empieza a investigar el caso por su cuenta y encuentra múltiples violaciones a derechos humanos, entre ellas violaciones al acceso a la justicia, por supuesto violación a la vida de Rosendo Radilla Pacheco, y violación a la integridad física. Hay el testimonio de una persona que dice que lo vio por última vez en un cuartel militar y lo estaban torturando, la última vez que lo vio. La Comisión Nacional emite una recomendación, y gracias a esta recomendación se crea lo que en aquel entonces se le denominó como Fiscalía sobre Hechos del Pasado. ¿Recuerdan ustedes? Esa Fiscalía sobre Hechos del Pasado, que supuestamente iba a investigar sobre el caso del 68,
que iba a investigar sobre las guerrillas, que iba a investigar sobre el caso de Rosendo Reyes. Y finalmente, pues no pasó a mayores. Creo que después de 3, 4 años se cerró y no pasó a mayores. La Comisión Nacional emitió una recomendación contra el ejército mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Reyes Pacheco y la tortura a la que había sometido a esta persona y sobre todo por la negativa de acceso a la justicia a la familia de Rosendo Reyes Pacheco. La Comisión Nacional le recomienda a la familia de Rosendo Reyes Pacheco sacar el caso al sistema interamericano, plantear denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ustedes me acompañan en la próxima sesión, les terminaré de contar qué pasó. ¿Les parece? Está bien, maestra. Muy bien. Está interesante. Muy bien, David. Pues sigo con ustedes pendientes en plataforma. Cualquier duda, cualquier observación, no duden en comunicarse conmigo a través de los medios que nos ofrece la plataforma. Y los veo el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Su teléfono, maestra, para si tenemos alguna duda. Con gusto. Ahí lo tienen. ¿Dónde? No lo veo. En el chat. Ay, se fue a Ramón. Está privado, no sé por qué. Tengo que ponerla a todos. Sí, exacto. Ya parece ser que ya lo cambié o no. A ver. Ahí está. ¿Ya lo vio? Sí. A Ramón se lo reenvía. No sé por qué me aparece solo comunicación con Ramón. Supongo que debe haber alguna. No, es que ahí le pone usted a todos o específicamente a alguien, pues. Ajá, ok. Muy bien. Bueno, pues pendientes, ¿no? Cualquier cosa me pueden enviar un WhatsApp. Con gusto yo daré respuesta, ¿no? Tenemos también mecanismos a través de plataformas. La universidad nos sugiere que utilicemos los mecanismos de plataforma. Pero si urge o algo, ahí está también este otro medio de comunicación. ¿De acuerdo? Pues ha sido un placer, David y Ramón, contactarlos, conocerlos y les deseo el mayor de los éxitos. Igualmente, maestra. Gracias. Al contrario, muy buenas noches. Buenas noches.